Jehová tendrá misericordia de Sión, él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sión, él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sión, él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sión, él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sión, él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sión, él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en ser como Cristo, ser como Cristo. Mi deseo es ser como Él, por todo el viaje de la tierra a la gloria. Mi deseo es ser como Él. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y antes de compartirles y continuar con el tema que estamos viendo, queremos ministrar mi familia y yo al Señor con un coro. Y pues en sus corazones ustedes pueden unirse, ¿verdad?, con nosotros. Una de las cosas que decíamos ayer es la importancia de ministrar como familia al Señor. Y queremos hacerlo esta mañana ministrándole a Él.
Señor, tú eres el único que puede restaurar y volver a hacer algo que pueda estar destruido, lastimado, herido. En ti confiamos y rogamos que sigas hablando a nuestros corazones en esta mañana, que tu precioso Espíritu pueda moverse de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Apreciamos tu presencia en este lugar. Apreciamos tu fluir, tu río precioso, y permítenos continuar en él. En tu nombre lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, amados, vamos a continuar entonces con el tema de la batalla por nuestra familia. Y rápidamente voy a dar un resumen de lo que hemos visto. Vimos que Dios nos ha dado una familia para no estar desamparados, y que Él busca preparar una descendencia piadosa, es decir, una generación que conozca a Dios. Y para eso, como padres y madres, necesitamos seguir los consejos divinos, ¿verdad? Para que a nuestra generación que viene detrás no le suceda lo que le sucedió después de que Josué partió de esta tierra a la generación que le precedió. Que dice la Escritura en Josué 2, capítulo 2, que no conocían a Dios, ni las obras, ni las maravillas que Él había hecho. Vimos también, amados, que en Nehemías, en ese libro de Nehemías, la importancia de levantar murallas. Y Nehemías sabía que una ciudad sin murallas estaba desprotegida. Las familias de la iglesia de Nehemías sabían que las murallas son importantes para no estar expuestos a cualquier enemigo. Una ciudad, una familia, un matrimonio sin murallas, sin protección, fácilmente será invadida por los enemigos. Nosotros debemos ser de aquellos que levantan murallas, muros para proteger nuestra familia, nuestro matrimonio y a nuestros hijos. Y mencionamos también algunas claves que nos ayudan a levantar esas murallas de protección en nuestro hogar. Una de ellas era la instrucción, o es la instrucción o enseñanza, que no solo es con nuestras palabras, sino con nuestra forma de vivir, nuestras acciones. Cristo dijo: lo que veo hacer al Padre es lo que yo hago y lo que yo hablo. Y nuestros hijos seguirán, más que nuestras palabras, nuestra forma de vivir, nuestras acciones van a ser una influencia poderosa para ellos. Otra clave que vimos es la disciplina, corregir a nuestros hijos aun cuando sean mayores de edad y mientras vivan bajo nuestro techo. Pero el balance también es reconocer cuando ellos hacen cosas buenas y darles alabanza, que ellos se sientan apreciados también por nosotros. Otra clave para levantar esos muros de protección es el holocausto continuo, una vida devocional de oración y alabanza. Y hermanos, lo que hicimos ahorita es solo lo que hacemos cada día, ¿verdad? No es otra cosa, y es lo que debemos hacer. Cuando usted viene a la iglesia, solo está haciendo, cuando el tiempo de alabanza y de oración, lo que debe hacer, ¿verdad? En casa. Y por eso es que el río de Dios puede fluir de una manera más preciosa. También hablamos de cuidar las amistades con las que no solo nosotros, sino nuestros hijos también tienen compañerismo. La Biblia es clara en cuanto a que no podemos tener amistad con el mundo, porque eso nos convierte en enemigos de Dios. El yugo desigual nos lleva al fracaso, hermanos. Y si nuestros hijos por cualquier actividad tienen contacto con niños o jóvenes del mundo, ya sea por estudio, por alguna actividad recreativa, yo creo que deben limitarse solo a eso, ¿verdad? Pero no pueden involucrarse más allá, porque no son ambientes propios de un hijo o de una hija cristiano. Nosotros tuvimos la oportunidad de practicar no sé si es deporte o no, pero el maestro decía que es un medio de defensa,
creo que han oído ustedes de él, se llama Krav Maga, es un sistema de defensa israelí. Y mis hijas querían entrar a practicar eso. Y bueno, yo dije, va a estar complicado, esos lugares casi están llenos de puros hombres y son lugares con un ambiente difícil, pero afortunadamente encontramos un lugar con un hombre ya maduro, él, israelí, era un israelí, aunque él vive aquí en México, estando en León, Guanajuato. Y las inscribí. Y bueno, inscribí a los 4 y me inscribí yo también. Así es de que cuidado y se me acerque. Pero primero para saber, ¿verdad?, dónde iban a estar, con quién van a estar. Afortunadamente, en el caso de las mujeres, eran puras mujeres con ellas, y aún así hay que tener cuidado. Pero el maestro habló conmigo y me explicó el procedimiento. Yo estaba en esas clases también, viendo, pero era eso. Y a veces querían invitarlas a algún lugar, ¿no? Por el tiempo de práctica que se tenía ahí al final, que va a haber un cumpleaños en tal lugar. No, ahí ya no. Lo que es la actividad, para que ustedes aprendan, para que hagan un poco de ejercicio, para que estén, pero después de ahí ya no hay. Fuera de ese momento ya no debe de haber una convivencia, porque son ambientes que no convienen a santos, como dice la Escritura, hermanos. No nos asustamos, no estamos... Debemos amar al pecador, pero no lo que ellos hacen, no el pecado. Y cuando podamos hablarles de Cristo. Y brevemente hablé también a las parejas, a los matrimonios. Debemos conquistar el egoísmo. Y ahorita que cantábamos, ser como Cristo. Ser como Cristo. Saben que yo creo que es uno de los propósitos, y no el principal, por el cual Dios permite que uno encuentre una pareja matrimonial. Porque Él quiere transformar nuestro corazón y hacernos como Cristo. Es el propósito. Ahí aprendemos, ahí nos entrenamos para ello. Entonces tenemos que conquistar el egoísmo como pareja, promover la confianza, vivir el perdón en el matrimonio es clave para tener victoria en nuestra relación matrimonial. Y por supuesto también como familia y en nuestra relación como iglesia. Y por último vimos que la vida y actitud de Rahab nos da esperanza. Porque fíjense la clase de mujer que era ella. Rahab, una mujer de mala fama, una mujer que no tenía un futuro prometedor y tenía un pasado tremendo, desastroso, pero ella estuvo dispuesta, por lo que decía el pastor Hugo, debido a mostrar misericordia, ella alcanzó misericordia. Pero ella estuvo dispuesta no solo a salvarse ella, sino a salvar a su familia. Intercedió por su familia. Y ella nos da esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque no sé usted de dónde viene. No sé quiénes fueron sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres. Y a veces, cuando yo pienso en mi vida, yo veo hacia atrás y la verdad por lo menos yo sé de que bisabuelos para acá no hubo gente piadosa, no hubo gente que buscara a Dios. Y uno dice, seguramente el Señor quería ya romper con eso y comenzar una nueva generación. ¿Qué dejaremos a nuestros hijos, hermanos? ¿Qué herencia les dejaremos? Y el Señor nos ha permitido a mi esposa y a mí comenzar una nueva generación, una descendencia piadosa y romper con todo aquello que nuestros antecesores vivieron e hicieron, ¿no? Una vida desordenada, una vida de pecado, pero por eso nos da esperanza Rahab, porque Dios es capaz y es poderoso para poder transformar cualquier corazón, hermanos, cualquier corazón, no importa, Él ama a los pecadores. Dice Jesús, ¿verdad?, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Y yo no sé si usted ha pensado, pero en el infierno va a estar lleno de gente buena. Reconocimos que necesitábamos un Salvador. Pero los que estarán en el infierno son gente buena,
que nunca pensaron ni creyeron que necesitaban a Dios, que ellos no veían algo incorrecto en sus vidas que cambiar, por eso permanecerán en ese lugar. Y hoy quiero ver dos claves más que nos pueden ayudar, no solo en nuestra familia, sino en el matrimonio y con nuestros hijos. Y uno de ellos es cuando el corazón nuestro manifiesta descontento. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 77. Salmos 77 y versículo 3. Es un salmo de Asaf. Y dice en este versículo: me acordaba de Dios y me conmovía. Pero ponga atención a lo que sigue. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. La queja, hermanos, es algo que tenemos que evitar en nuestros corazones. Y qué gozo, qué precioso oír durante este tiempo de alabanza cómo se elevaban acciones de gracias. Pero eso debe ser en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5 dice que debemos dar gracias de vez en cuando. En todo, hermanos. En todo, en las cosas buenas y en las cosas que aparentemente no nos agradan. La queja es una expresión de descontento. Es una muestra de oposición, es una muestra de protesta. La queja. Muchos se quejan de su trabajo cuando debieran dar gracias a Dios por tener uno. Muchos se quejan de su esposa o de su esposo cuando debieran dar gracias porque en su infinita misericordia Dios nos permitió encontrar a alguien. Nos quejamos de los vecinos, nos quejamos de la familia, nos quejamos de las autoridades, de los hermanos de la iglesia, nos quejamos de la comida, del tráfico, de los taxistas, de todo el mundo, hermanos. Está a la orden del día, ¿verdad? Aún quizá de nuestro aspecto físico. Jóvenes, ustedes son joyas para el Señor, jovencitas también. Yo algo que les decía a mis hijas, siempre les he dicho, ustedes nunca deben creer que ustedes no son agradables al Señor. Ustedes son hermosas, son joyas. Porque es lo que tenemos que decirles a nuestros hijos. Son joyas del Señor. Nunca permitas que tu corazón ni nada pienses, ay, no estoy tan guapa, ¿no? Tú eres una joya del Señor. Porque a veces los jóvenes, ¿verdad? Cuando somos jóvenes batallamos con el aspecto físico y, ay, es que me salió aquí algo y es que mi nariz y es que las orejas y empiezas a ver cosas que no tienen nada que ver, pero Dios te dio ese cuerpo, te dio ese rostro y debes dar gracias a Dios por tus padres. Ya Dios te mejorará, le dije. Un mal hábito es un problema que vemos en el viaje de Israel en el Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel batalló con eso. Y amados, la queja no cambia las situaciones. No cambia las circunstancias. Si nos quejamos, ¿qué va a suceder? No va a cambiar nada. No va a cambiar ni las personas ni las cosas. No nos ayuda a resolver nada. Pero sí es peligrosa porque la queja nos puede acercar a la amargura. Nos acerca a la amargura. Dice el salmista aquí, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Me desanimaba, me desalentaba, sentía angustia. Y eso es lo que provoca la queja. Y saben ustedes, aunque estemos en el lugar más secreto, Dios escucha, Dios oye nuestras quejas. Fíjense lo que dice Números capítulo 11, verso 1 y 2. Números 11, 1 y 2. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campo. Y el fuego se extinguió. Dios oye nuestras quejas. En el mismo libro de Números, en el capítulo 14,
Ellos, como digo, batallaban con eso. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Fíjense qué expresión, ¿hasta dónde puede llevarnos un tiempo de prueba, de dificultad? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Dios contesta o no contesta las oraciones? Contestó esta. Por eso murieron. Ojalá muriéramos en el desierto. Bueno, eso quieren, mueran ahí. Pero los llevó la queja a llevar a eso. ¿Cómo es posible que ellos olvidaron tan pronto la esclavitud que padecieron en Egipto? No, hermanos, no pensemos en regresar al mundo. Nunca el mundo será mejor. Cuando un cristiano ha dejado el mundo, caminó con el Señor y regresa al mundo, es peor todavía. Es peor todavía. Ni siquiera lo tengamos en mente. Pero pongamos atención a lo que puede producir la queja en nuestras vidas. Enseñemos a nuestros hijos y juntos busquemos, en lugar de la queja, ser agradecidos. Porque esa generación terminó muriendo en el desierto. No alcanzaron el propósito por el cual Dios los había sacado de Egipto. Dios nos ha sacado del mundo con un propósito, hermanos. Hay un propósito que usted y yo tenemos que cumplir en esta tierra. Y si nosotros vivimos en la queja, no vamos a terminar bien. Hace algunos años, dos amigos decidieron dejar de quejarse por un mes. Por un mes. Y escogieron el mes de febrero, porque es el mes más corto, ¿verdad? Del año. No eran médicos, no eran psicólogos, no eran cristianos. Tenían otra profesión, otra actividad. Solo ellos dos. ¿Cuál fue el resultado de su experimento? Ellos dicen que se sintieron más felices, más contentos y más en paz. Proverbios dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que debemos, amados hermanos, ser más agradecidos en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Que la comisura de nuestros labios, en lugar de estar para abajo, esté para arriba. Sonrientes, hermanos. Ese es el antídoto, creo yo, contra la queja, la gratitud. Se cuenta que una vez asaltaron a Matthew Henry, el famoso ministro y comentarista bíblico del siglo XVIII. Tras lo cual algunos de sus amigos le preguntaron cómo se sentía. Claro que ellos, sus amigos, esperaban escuchar de él alguna queja contra Dios. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando el hermano Henry les contestó: me siento muy agradecido con Dios. De hecho, tengo 4 cosas por las cuales estarle agradecido en cuanto a esto que me ha pasado. Primero, le estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. Segundo, le estoy agradecido porque me robaron la bolsa y no me quitaron la vida. Tercero, le estoy agradecido porque aunque se llevaron todo lo que tenía encima, no era mucho. Y cuarto, le estoy agradecido porque me robaron a mí y no fui yo el que robó. Ese es un corazón agradecido, hermanos. No importa qué experimentemos en la vida, porque no solo el enemigo quiere vernos tristes y amargados y molestos contra Dios. Dice la Biblia que Él es el que gobierna sobre todas las circunstancias de los hombres y máxime de sus hijos. Él tiene cuidado de nosotros. En Filipenses, la Biblia nos enseña acerca de la gratitud. Filipenses capítulo 4. ¿Cómo debiéramos acercarnos en oración a Él? Filipenses 4, versos 6 y 7. Por nada estéis
afanosos, angustiados, ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y fíjense, con acción de gracias. Y cuando usted hace eso, cuando se acerca con oración, con ruego, pero hay gratitud, entonces experimenta lo que dice el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ser agradecidos nos acerca a la presencia de Dios. ¿No dice el Salmo 100, entraré por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza? La gratitud nos permite también reconocer la provisión de Dios. Nos permite ver lo que ya tenemos, amados hermanos, y dejar de ver lo que no tenemos. Y en medio de las pruebas es algo que da mucha gloria a nuestro Señor. Cuando hay alguna prueba, una situación difícil, aunque no entendemos a veces, en ese momento lo que debemos hacer es darle gracias. Gracias, Señor. Tú tendrás tus planes, tus propósitos, y darle gloria a su nombre. George Mueller, el llamado padre de huérfanos, daba gracias incluso por sus pruebas. Llamaba a las pruebas el alimento de la fe. Veía las pruebas como razones para ejercer fe y hacerla crecer. La acción de gracias tiene gran poder curativo según la ciencia, hermanos. Dar gracias, porque sí saben que ahora ya las emociones están involucradas con enfermedades físicas. A veces podemos tener alguna enfermedad física y la raíz es algo del alma, de las emociones. Quizá amargura, rencor, egoísmo, enojo, ira. Por eso hay que cuidar el alma, hay que cuidar. Y como el salmista decía, como David decía, decirle a nuestra alma, bendice alma mía Jehová. Bendícelo y no olvides, porque el alma se olvida, ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, es el que te corona de favores y misericordias, es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y animar a nuestra alma, porque esa es la que se entristece y nos mueve a veces, nos quiere mover al desánimo, a la tristeza. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo, dar gracias es éticamente bueno, porque es justo y es emocionalmente bueno, porque entusiasma al corazón del creyente. El ser agradecidos, amados, además de todo lo que les he dicho, siembra en nosotros el deseo por ser como Jesús. ¿Saben que Él fue un hombre, estando en esta tierra, agradecido continuamente? Él dijo alguna vez, gracias te doy, Padre, por esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos y revelárselas a los niños. Él daba gracias por el alimento. Cuando iba a alimentar a las multitudes, lo primero que hacía era dar gracias. Él dio gracias en la primera Santa Cena, cuando instituyó la Santa Cena. Él daba gracias por cada oración contestada, cuando estaba afuera del sepulcro de Lázaro. Gracias te doy, Padre, por haberme oído. En los evangelios vemos continuamente cómo el Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, era un hombre agradecido, a pesar de todo lo que Él padeció. Y Primera de Juan, capítulo 1 y verso 6, no vaya ahí, pero se lo leo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si Jesús fue agradecido, yo quiero andar como Él. Ser agradecido. Mire, hay veces que no vamos a entender el por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida. A veces Dios guarda silencio por alguna razón y no nos da la explicación. Y lo único que tenemos que hacer es darle gracias. Quizá en la eternidad sabremos la razón, o más adelante podremos entender. Lo que sí es seguro es que es parte de lo que Él permite en nuestras vidas, las pruebas, las situaciones difíciles, para poder conocerlo, para poder ver si nosotros también le amamos, no solo cuando nos va bien,
como mucha gente, ¿no? Que busca al Señor cuando están las cosas difíciles. Ora y se acerca a Él y le pide, pero cuando las cosas van bien, no se acuerda del Señor, no se acuerda de Dios. No, que en todo tiempo y en todo momento seamos agradecidos. Las familias, los matrimonios que son agradecidos provocan entre ellos la unidad y la paz. Y en una congregación, las personas agradecidas dan unidad y paz a una iglesia. Aún en la empresa, hermanos, donde trabajes o en tu negocio. Hay tanta necesidad en este mundo de personas agradecidas. ¿Sí o no? Todo el mundo se queja, hermanos. Y cuando te notan a ti como agradecido, hasta te ven así como diciendo, ¿por qué das gracias? ¿De qué estás dando gracias? ¿Cómo está la situación? ¿Y por cómo puedes dar gracias por esto? Pero hermanos, tenemos que ser diferentes. Primera de Tesalonicenses 4:18, ya lo mencioné, pero hay una versión que dice, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Y de veras, es muy desagradable convivir con alguien que es ingrato y quejumbroso. No se soporta, hermanos. Así que busquemos ser agradecidos, porque eso nos permitirá ver, aparentemente si tenemos poco, ver que esa abundancia nos ha dado Dios. Pero no solo seamos agradecidos con Dios, seamos también agradecidos con las personas a nuestro alrededor que nos bendicen. No sé si alguien ya le dio gracias a Dios hoy por su pastor, por su líder, por los hermanos de la iglesia. Es la familia que Dios ha escogido, hermanos, con la cual caminemos. La Biblia dice en el libro del profeta Amós que Dios solo reconoce una familia. Y perdónenme, pero no son los Hernández, ni los Pérez, ni los Bárcenas, ni los Rodríguez. La única familia que Dios reconoce es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted sabe, pero esta, y espero no se ofenda, esta es su verdadera familia. Esta es su verdadera familia. Ay, hermano, pues qué familia que me tocó. Pues precisamente para que puedas crecer en gracia, para que puedas manifestar mansedumbre, paciencia y cada fruto del Espíritu. Si no, ¿cómo? Si nos aislamos por allá, si no hay esa relación, esa coinonía y a veces diferencias. El apóstol Pablo dijo incluso, ¿no? Habrá disensiones entre ustedes, pero busquen soportarse, busquen ayudarse, busquen amarse, busquen restaurar esa relación. Entonces, seamos agradecidos en todo momento, hermanos, en todo momento. Una última clave que quiero dejarles, y esto enseñémosle a nuestros hijos, esto de la gratitud, por supuesto, también, pero esto que sigue también es un área importante. Acompáñenme al libro del profeta Malaquías, capítulo 3. Y versículos 6 al 12. Bueno, no voy a leer todo, pero se refiere a los diezmos y ofrendas. Diezmar y ofrendar, hermanos, es una de las mayores bendiciones que tenemos los hijos de Dios. Yo sé que hoy en este tiempo en el cuerpo de Cristo está muy distorsionado este mensaje, porque sí hay hombres que han abusado del evangelio para sacar provecho, pero eso no quita esta verdad, hermanos. Esto es una verdad poderosa en nuestras vidas. El verso 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Es decir, que está vigente esto. Y el verso 7, el pueblo de Israel
no entiende en qué debe devolverse a Dios. Y hay muchas áreas en las que Él quiere que nos volvamos. Y al final del verso 7, Él dice, Dios les dice, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y en el verso 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjense, aquí no solo habla de los diezmos y ofrendas. Nosotros tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos para que cuando ellos lleguen a tener un trabajo secular o trabajen y perciban un sueldo, ellos puedan también honrar a Dios de esa manera, en vuestros diezmos y ofrendas. Y hay promesas. Usted puede invertir su dinero en propiedades, en bonos, en lo que quiera. Pero en una de las inversiones más seguras, si queremos prosperar, es precisamente siendo fieles en esta área con el Señor. Los expertos en economía y finanzas personales, hermanos, dicen que las reglas para el manejo de finanzas y la mejor distribución de nuestro dinero involucra 4 cosas que debemos hacer con el dinero: ahorrar, invertir, gastar y dar. Son cosas que son importantes. Olvidémonos de las deudas. Yo les he dicho a los hermanos, si tú tienes cómo cubrir esa deuda, adelante, hermano. Pero no digas como aquellos que dicen, es que por la fe. Yo por la fe voy a comprar ese auto. Yo por la fe voy a hacer esto y aquello. Y tienes fe, pero no tienes dinero. No hay obras que respalden tu fe. Entonces no puedes vivir así. La fe tiene que ir respaldada, ¿verdad? Pero el ahorro es algo importante también, hermanos. Y el dar. La Biblia dice en el Génesis que cuando Dios creó la tierra y el universo y todo, había un río que se repartía en 4 brazos. Ese río que está en Génesis, así quiere que nosotros seamos el Señor, que seamos de los que reparten con liberalidad, que seamos dadores alegres. Y la cuestión con las deudas, me quedé pensando en eso, es que hay muchos cristianos que no saben administrar lo que reciben y por eso caen en deudas. Y saben ustedes que las deudas, los expertos dicen que hay consecuencias físicas en su salud por las deudas. Afectan su salud, hay taquicardia, gripe, insomnio, depresión y hasta puede llevar a una persona a la larga al suicidio. Eso es lo que dicen los expertos y que no tiene nada que ver con creyentes, ¿verdad? Con que sean cristianos. Y bueno, en lo natural, si tú tienes deudas no podrás acceder a un crédito, no podrás tener una buena reputación financiera si tienes que invertir después. Pero Dios dice que la clave de la prosperidad es primero dar. Y no dar de lo que me sobra, como dijo Jesús de aquella viuda y esos hombres que después llegaron, ¿verdad? Que esa viuda dice que dio todo su sustento, todo lo que tenía. ¿Qué sucedería? Ya no sabemos en el Evangelio qué sucedió con ella, pero si creemos en lo que dice la palabra de cómo es nuestro Padre, esa viuda se mantuvo sustentada, porque Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Pero los que siguieron solo echaban de lo que les sobraba. No, hermanos, démosle a Dios lo que es de Dios, porque el César nos quita. Él no nos pide, si estás de acuerdo en dar tus impuestos, Él quita y no te pregunta. Entonces hay que ser fieles en eso. Nos impactó el testimonio de una hermana cuando llegamos por primera vez a pastorear a Uruapan, Michoacán. Había un poblado como a 40 minutos de Uruapan que se llama Nuevo Urecho, Michoacán. Y ella decidió congregarse, no había tenido iglesia por algún tiempo,
entonces la íbamos a visitar. Y cuando llegamos después de un tiempo a visitarla, ella sacó un morralito con monedas y con dinero. Me dijo, hermanos, yo he estado orando por una iglesia. He estado orando por tanto tiempo porque el Señor pueda enviar a alguien. Y yo, aquí están los diezmos del Señor. Imagínense una mujer sencilla, una mujer de campo, pero que ella sabía la importancia de darle a Dios lo que es de Dios. Por 2 años no tuvo pastor ni iglesia. Seamos dadores, hermanos, dadores de sonrisa, dadores de ánimo, dadores de aliento, animándonos unos a otros. Miren, hay veces, yo creo que eso ya no lo hacemos aquí, ¿verdad? Pero los que tenemos años en el Evangelio, recuerdo que cuando yo llegué a Cristo, cuando el Señor me alcanzó, y yo veía que se saludaban los hermanos. ¿Y cómo estás, hermano? En victoria estoy, hermano. Y si oyeron algunos esa frase, ¿y cómo estás? En victoria, en victoria. Y realmente había victoria. Yo creo que a veces era una derrota total, pero era lo que habían aprendido, ¿no? Pero a veces los hermanos necesitamos alentarnos. A veces un abrazo, una muestra de aprecio, algún detalle, hermanos. En una ocasión fuimos al seminario de Guatemala, pero por tierra. No teníamos otro medio de hacerlo y fuimos en un carrito que teníamos, llegamos hasta Juchitán, Oaxaca, para poder de ahí unirnos con el pastor Alberto Domínguez e irnos con él en el autobús a Tapachula y de Tapachula a Guatemala. Pero para ese tiempo teníamos solo 3 hijos, mi hijo menor era pequeño y padecía de alergia. Pero todo iba bien, pero cuando uno conoce a sus hijos y empieza ese problemita de alergia, él tenía problemas de asma. Entonces llegamos todo bien, pero la noche que dormimos ahí para ir al otro día, se empezó a toser, porque así empiezan, con una tosecita que es extraña, que es rara. Y dijimos, ay no, y todavía falta un buen tramo para llegar a Guatemala. Pues efectivamente, hermanos, todo el viaje en el autobús se fue tosiendo y cerrándose el bronquio, y ya íbamos afligidos realmente, angustiados. Llegamos ahí a Guatemala, estaba lloviendo, nos instalamos y pues ahí nos quedamos, ¿verdad? Estábamos ahí un poco desanimadones porque ni siquiera habíamos empezado el seminario. ¿Qué vamos a hacer? Pues ni modo, nos turnamos o vemos qué hacemos. Y hermanos, ¿cuál fue la sorpresa? Que de veras a veces quizá no nos damos cuenta un pequeño detalle que alguien puede hacer con nosotros. Pero alguien tocó la puerta y nos abrió. Bueno, abrimos y era una hermana que nos dijo, ay, supe que su hijo tiene y nos llevó algo, no recuerdo si eran dulces, chocolates, pero era como si el Señor mismo a través de esa preciosa hermana nos hubiera visitado y nos confortó, hermanos, como no tienen idea, su corazón y sus palabras, el solo hecho de presentarse y decirnos, no se preocupen, vamos a estar orando por él. Y nos dejó esos dulces. Y pasaron días y después ya se compuso. Pero ese detallito, cómo llenó y animó nuestro corazón. Y a veces usted puede hacer algo por alguien. Un detalle insignificante, aparentemente. Y no sabe cuánto puede bendecir a una persona. Por eso seamos dadores. Dadores. Termino con esto. Hace algunos años entrevistaron a una señora en el estado de Coahuila que cumplió 104 años de edad. Entre otras cosas le preguntaron, ¿cuál es el secreto de su longevidad? Es decir, de su larga vida. Y ella respondió, ¿de veras quieren saberlo? Sí, díganos, ¿cómo es que usted ha vivido tanto? Bueno, les voy a decir. Y empezó a recitar el siguiente poema. Una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar, que no le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar.
Por más que pueda yo darle, siempre Él me gana a mí, porque me regresa mucho, mucho más de lo que di. Se puede dar sin amor, no se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y es que cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Y cuando Dios me da, es que me quiere pedir. Si tú quieres, haz la prueba y comienza a darle hoy. Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir una cosa: yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Él no es infiel con los fieles. Él no es deudor de nadie, amados. Lo hemos visto a través de los años. Él es un Padre fiel que no nos deja nunca ni nos abandona. Seamos una iglesia dadora. Y créanme que ustedes tienen, yo no los conozco a ustedes, los conozco un poco a algunos, pero conozco a sus pastores. Y ustedes tienen un ejemplo en ellos. Porque a través de los años que el Señor nos ha permitido conocerles y seguirles, porque nosotros, hermanos, estamos aquí ministrando, pero Él es el que debería estar aquí. Porque ellos llevan tiempo más que nosotros, más experiencia, pero siempre desde que los conocemos. Y hermanos, no son lisonjas, yo quiero solo decir esto porque siento decirlo. Son unos hermanos que son dadores. O sea, siempre uno se siente tan a gusto con ellos y a veces hasta un poco diciendo, hermano, ya no tanto, tú nos tratas tan bien. Pero que eso se refleje también en ustedes. Que eso sea un ejemplo y testimonio para que ustedes sean así. Y el Señor va a seguir bendiciéndolos. Y es un gozo de veras el poder estar en un lugar. Yo decía, ¿por qué si yo estaba tan cerca del hermano Hugo, viviendo en León, y nunca pude llegar a su congregación? Ahora que estoy más lejos me dicen, ahora ve. Pero bueno, es un gozo estar en un lugar donde el río de Dios fluye. Es fácil encontrar al Señor aquí. Y eso nos animó, nos confortó y nos encontramos con el Señor en estas sesiones de ayer y hoy. Y es un gozo verlos, hermanos, que el Señor siga bendiciéndolos y llevándolos al propósito que Él tiene para sus vidas. Los amamos. Pastor. Amén. Me dice mi esposa, y no vayas a predicar. Ay, hermanos, pero es que es tan precioso. Aquí en Querétaro hemos estado predicando sobre Tercera de Juan, a Gallo, así como prospera tu alma. Ya el Salve les va a tocar también. Así como prospera tu alma. Hemos visto claves, pero hermanos, yo estoy convencido, una de las claves más importantes para un alma saludable y bendecida por Dios es la gratitud. La gratitud es lo que abre los cielos, abre puertas. Nadie se resiste a un corazón agradecido para amarlo. La gratitud. En matrimonio, en la iglesia, en relaciones. Estamos muy agradecidos, hermanos. Han sido 2 días muy hermosos, muy gloriosos. Y todavía nos falta un rato más. Pero vayámonos con este anhelo, ser como Cristo. Ser como Cristo. Pónganse de pie, hermanos.